Buenos días, mi nombre es Norely Feo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el día de hoy les quiero hablar de los contratos civiles, las modalidades y clasificación general. Como una introducción podemos decir que un contrato es un acto jurídico representado en un instrumento mediante el cual unas partes o varias partes se comprometen a cumplir una obligación. El contrato constituye un acto jurídico de mayor aplicación en todo ámbito, en el ámbito económico, para cualquier sujeto de derecho. En tal sentido, a continuación vamos a hablar un poquito sobre sus clasificaciones y sus características. El contrato, según el Código Civil, en su artículo 133 del Código de Comercio, establece que es una convención entre dos o más partes para constituir, arreglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico. Dentro de sus características, podemos indicar que el contrato es una convención. El contrato regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, que el contrato produce efectos obligatorios entre las partes, el contrato es una fuente de obligaciones y el principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento de la obligatoriedad del contrato. Las modalidades de los contratos según el Código Civil. Tenemos que existen contratos unilaterales y bilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos conmutativos y aleatorios, contratos principales y accesorios, contratos consensuales y real, y el contrato formal o solemne. En cuanto a los contratos unilaterales y bilaterales, podemos indicar que en los contratos unilaterales la obligación corresponde a una sola de las partes. Existe la participación de dos o más partes, requiere el consentimiento de ambas partes y puede ser gratuito u oneroso. En cuanto a los contratos bilaterales, podemos decir que existe reciprocidad de las obligaciones para las partes contratantes. Ambas partes son simultáneamente deudoras y acreedoras y hay una ventaja para ambas partes. Es necesariamente oneroso. En cuanto a los contratos onerosos y gratuitos, podemos decir de los contratos onerosos que cada parte procura una ventaja mediante un equivalente a una contraprestación. Esta contraprestación no necesariamente debe consistir en dinero. Los contratos gratuitos, una sola de las partes procura una ventaja para la otra sin ningún equivalente y puede ser contratos desinteresados o gratuitos por esencia. Los contratos conmutativos y aleatorios. En cuanto a los contratos conmutativos, las prestaciones que se deben, las partes son fijadas desde el mismo momento en que se inicia el acto jurídico. Las partes conocen en todo momento cuál será la estimación o la ventaja que se va a obtener de este contrato. En cuanto a los contratos aleatorios, la prestación depende de un acontecimiento futuro o incierto. Las partes no conocen cuál va a ser la extensión de la prestación en sí y la oposición. Las partes no conocen la extensión de estas prestaciones y la oposición y no solo interdependencia de las prestaciones. Los contratos principales y accesorios. En cuanto a los principales, podemos decir que cumplen un mismo fin contractual, no dependen de otro para existir y tienen autonomía propia. En cuanto a los accesorios, estas se constituyen para garantizar una obligación principal y siguen la suerte del contrato principal o lo que fue establecido en un contrato principal. La garantía puede ser personal o puede ser real. En cuanto al contrato consensual y real, podemos decir que el contrato consensual basta solo el consentimiento de las partes para ejecutar o para formar el contrato. Las obligaciones nacen de acuerdo a las partes. El consentimiento puede manifestarse de cualquier manera y la voluntad de contratar debe revestir una forma particular que permita conocer su existencia. En cuanto al contrato real, podemos decir que queda concluido con la tradición o entrega de la cosa por una de las partes. Es decir, hago un contrato, yo entrego un bien, en caso de un complemento yo entrego mi bien y allí finaliza pues la tradición del contrato. Puede exigir el cumplimiento de formalidades. El contrato formal o solemne. En cuanto al contrato formal o solemne, podemos decir que requiere el cumplimiento de una determinada formalidad establecida en la ley. La solemnidad puede depender del otorgamiento de un documento privado o un documento público. La clasificación general de los contratos. Cuando hablamos de la clasificación, esto se puede clasificar según surjan obligaciones para una o ambas de las partes. Los unilaterales, como ya lo dije, se generan de obligaciones para una sola de las partes y aun cuando se celebran entre dos personas. Artículo 1134 del Código de Comercio.
bilaterales es cuando ambas partes recíprocamente están involucradas y reciben alguna contraprestación. Estas a su vez se subdividen en dos partes: los sinalagmáticos perfectos, que estas desde que nacen hasta su extinción son bilaterales, y los sinalagmáticos imperfectos, que nacen unilaterales, pero en el desarrollo de los mismos se pueden constituir en un contrato bilateral. Es decir, surgen obligaciones que no se generaron o no se establecieron inicialmente, según el fin perseguido por las partes. Son gratuitos, como ya lo dije, y los onerosos. Los gratuitos, una de las partes cumple con una contraprestación si recibe nada a cambio, y los onerosos, cada una de las partes recibe una contraprestación a cambio de alguna ventaja, según que dependan de un hecho casual o no. En este caso tenemos los conmutativos, donde las partes desde un principio conocen cuál va a ser su prestación y la extensión del mismo, como ya lo dije, y los aleatorios, donde la prestación de unas o varias partes dependen de la ley, es decir, de algo del azar. Por ejemplo, los seguros. El seguro, cuando uno establece una póliza de seguro, tú vas a recibir una contraprestación si se da un determinado siniestro. En este caso, si se da un determinado hecho, es que tú vas a recibir una contraprestación. En el caso de los conmutativos podemos hablar de un contrato de arrendamiento. Según su perfeccionamiento, tenemos los contratos consensuales y los contratos solemnes. Los consensuales se perfeccionan solo con el consentimiento de las partes, es decir, un compraventa de bienes, muebles y inmuebles puede ser, y los reales, que es el que se perfecciona con la entrega de la cosa, es decir, un comodato, cuando entregamos una prenda o un depósito. Los solemnes son aquellos que se perfeccionan cuando se cumple la formalidad que establece la ley, es decir, una hipoteca, una donación, etc. Según su perfeccionamiento, estos se constituyen en principales y accesorios. Los principales, como ya los dije, es aquel que se produce efectos por sí mismo sin necesitar otro contrato que lo complemente. Y los accesorios, aquel que va a derivar de un contrato principal, es decir, una hipoteca, una fianza o una prenda. Según la duración o el cumplimiento de las obligaciones, se clasifican en el detracto instantáneo, que se cumplen las prestaciones de forma inmediata a la celebración del contrato, es decir, una compra-venta de contado, y detracto sucesivo. En las prestaciones se cumplen en varias entregas. Puede ser un contrato de arrendamiento donde se da una cuota inicial, y sabemos que ya mensualmente se va a fijar un canon de arrendamiento por este contrato. Según las normas legales que lo regulan, tenemos nominados o típicos y tenemos innominados y atípicos. Los nominados o típicos son aquellos contemplados en el ordenamiento jurídico positivo, con las denominaciones y regulaciones propias. En cuanto a los nominados atípicos, son aquellos que la ley no regula en sí, es decir, aquellos que no se le otorga una denominación legal como tal, independientemente de la doctrina, si así lo hiciera. Según se produzcan efectos obligatorios exclusivamente para las partes contratantes o también para terceros que no lo hayan convenido. En este caso se subclasifican en los paritarios de adhesión, individuales y colectivos. En caso de los paritarios, estos son los que están a la par, es decir, para incluir cláusulas en el contrato, un documento de compra y venta de algún bien, algún sitio, o por ejemplo el de Mercado Libre, que es el más común o uno muy comúnmente conocido. Los de adhesión están elaborados para que una de las partes se adhiera a lo que ella establece. Por ejemplo, un contrato de telefonía celular, tú haces un contrato, tú sigues las cláusulas que ellos establecen y tú solamente pagas por el servicio recibido. En los individuales, solo se produce para efectos de las partes que están involucradas en el contrato. ¿Okay? Los colectivos es aquel que produce efectos comunitarios o efectos para varios, tanto para los contratantes o no contratantes. Según la naturaleza personal de la prestación o de una de las partes, se pueden clasificar en ordinarios e intuito personal. Los ordinarios, en este caso, es este tipo de contrato, la contraprestación tiene un carácter personal, es decir, en caso de incumplimiento pueden ejecutarse forzosamente una especie mediante efectos indirectos o de ejecución. Y el contrato en intuito personal, el contrato se celebra en relación a una persona determinada.
La importancia de la clasificación general de los contratos. Esta importancia radica como tal en que por medio de esta se puede describir los diversos o las diversas naturalezas de los contratos y facilita la determinación de las obligaciones, efectos de voluntades que para las partes desean establecer mediante la implementación de algunas de sus modalidades. Sin embargo, esta clasificación siempre obedecerá a estudios técnicos jurídicos y no denominaciones que se presenten en cada contrato. Como conclusión podemos decir que los contratos en definitiva son instrumentos mediante los cuales se deja constancia un acuerdo de voluntad entre una o dos más partes y que pueden involucrar contraprestación o no. Estos actos jurídicos generalmente tienen una connotación patrimonial y forman parte de una categoría más amplia de los negocios jurídicos, es decir, sin los contratos poco se podría dar o poco podría avanzar la economía de una comunidad, como ya lo dije anteriormente, perfectamente organizada. Su disertación es de gran importancia por ser una de las principales fuentes de obligaciones que comprenden diferentes aspectos técnicos y jurídicos en la época social donde vivimos. En nuestro país la materia de contratos se encuentra principalmente regulada por el Código de Comercio, incluso la Ley de Trabajo y la legislación venezolana tiene muchísimas herramientas en las cuales establecen contratos. La ley, por ejemplo, de créditos hipotecarios, todas las leyes generalmente establecen en ellas que los contratos son su principal herramienta para poderse consolidar o para poder ejercer un acto jurídico en sí. Buenas tardes.